Sean bienvenidos jóvenes de 11º grado del ICM Santa Ana a una clase más de matemáticas. Continuamos estudiando el tema derivada de funciones polinómicas. Derivadas fundamentales. Hasta ahora vimos cómo calcular una derivada por medio de la definición, que era cuando calculábamos el límite, ¿lo recuerdan? Sin embargo, como ese proceso es muy largo, estudiaremos algunas reglas que nos permiten calcular las derivadas de una función más fácilmente. Analicemos este recuadro. Son unas propiedades básicas de las derivadas. Derivada de una función constante, o sea, de un número. Esta es la función. Si una función es un número, o sea, una constante, su derivada, recordemos que esta notación f' de x, quiere decir derivada, es igual a 0. No importa qué número sea, siempre va a ser igual a 0. Por ejemplo, derivada de 5 es 0, derivada de 50 es 0, derivada de 1000 es 0. Cualquier número que sea, su derivada es 0. Derivada de una potencia. Tenemos una potencia, una función expresada como una potencia. La derivada se va a calcular bajando el exponente a multiplicarlo con el coeficiente y al exponente le vamos a restar una unidad. Eso lo vamos a ver más adelante en los ejemplos. Derivada del producto de una constante por una función es igual a derivar la función por la constante. Más adelante analizaremos esta propiedad. Y la derivada de suma o resta de funciones es calcular por separado la derivada de cada uno de los componentes de la función. Entonces tenemos que tener bien claras estas propiedades. Realicemos el siguiente ejemplo. Determina la derivada de la siguiente función, f de x, 7x a la 4 menos 2x a la 3 más 8x más 5. Para resolverlo vamos a aplicar las propiedades 2 y 3. Tenemos que, aquí está la función. La D significa derivada. Vamos a derivar cada una de estas. Recordemos que es la derivada de sumas y restas. A la vez la derivada de una constante por una función. Entonces tenemos derivada del primer término, más la derivada del segundo término, más la del tercero, más la del cuarto. Empezamos. Derivada de una potencia. Vamos a bajar el 4 a multiplicar con el 7. Y le vamos a restar una unidad. 4 por 7, 28. Y a 4 le quito 1, son 3. Menos, porque es el signo que sigue, menos. 2 por 3 son 6. Y a 3 le quito 1, son 2. ¿Se observan? Bajo a multiplicar el exponente con el coeficiente. 3 por negativo 2, negativo 6. Y a 3 le quitamos 1, nos quedan 2. Ahora, derivada de 8x. 1, aquí es como que hubiera un exponente 1. 1 por 8 es 8. Y a 1 le quitamos 1, es 0. Quiere decir que desaparece la variable. Y solo es 8. Y la derivada de un número, ya lo dijimos anteriormente, la derivada de una constante es 0. Pues no lo agregamos porque el 0 no afecta. Por lo tanto, esta es la derivada. Repito, bajamos el exponente a multiplicar con el coeficiente y le restamos una unidad al exponente. De esa forma encontramos la derivada. Ejemplo ilustrativo 2. Tenemos la función h de x, 2x al cubo menos 4x al cuadrado por 3x a la 5 más x al cuadrado. Es una multiplicación, es un producto de dos polinomios. Vamos a efectuar primero esa multiplicación. Después de realizar esa multiplicación, procedemos a derivar. Aplicamos la propiedad distributiva. 2x a la 3 por 3x a la 5, 2x a la 3 por x a la 2. Y lo mismo el segundo término. Este con este y este con este. Sigamos la dirección de las flechas. Y nos queda de la siguiente forma. 2x a la 3 por 3x a la 5. 2 por 3 son 6. X a la 3 y x a la 5. Copiamos la base, que es la x, y sumamos los exponentes. 3 y 5 son 8. Más 2 por 1 son 2. X al cubo por x a la más x a la 2 es x a la 5. Copio la base, sumo los exponentes. Menos 4x cuadrado por 3. Menos por más da menos. 4 por 3 son 12. X a la 2 por x a la 5, x a la 7. Copio la x, sumo los exponentes.
Menos por más da menos. 4 por 1, 4. X a la 2 por X a la 2, X a la 4. Ya tenemos desarrollado el producto. Ahora, realizado el producto, vamos a derivar esa función h de x. Entonces, el 8 lo bajo a multiplicar al coeficiente y le resto una unidad al exponente. El 5 lo bajo al multiplicar al coeficiente y al 5 le resto 1. El 7 lo bajo a multiplicar al coeficiente y le resto 1. Al 4 lo bajo a multiplicar al coeficiente y le resto 1. Entonces, desarrollando todo eso, nos queda que la derivada es 48x a la 7, 8 por 6, 48. 8 menos 1, 7. Más 5 por 2, 10. 5 menos 1, 4. Menos 7 por 12, 84. Y a 7 le quito 1, son 6. Menos 4 por 4, 16. Y a 4 le quito 1, son 3. Y esta es la derivada. Recuerden, es bajar el exponente a multiplicar al coeficiente y restarle una unidad. Si usted lo puede hacer sin tanto detalle, está bien, lo puede hacer de un solo. No es necesario hacer tanto procedimiento. Lo hago únicamente para que ustedes comprendan dónde es que se baja el coeficiente, el exponente, y cuando le restamos una unidad al exponente. Ejemplo 3. Encuentra la derivada de la función f de x, 2x menos 1, x más 3. Lo mismo que el anterior, vamos a efectuar esa multiplicación aplicando la propiedad distributiva. En este caso, pues ya la tenemos, que es 2x al cuadrado más 5x más 3. Vamos a derivar. Recuerden, bajo a multiplicar el exponente con el coeficiente y le resto 1. 2 por 2, 4. X, 4x. Y 2 menos 1 son 1. 1 por 5 son 5. Desaparece la x. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esta es la derivada de esa función. Recordemos que no es necesario hacerlo tan detallado. Si usted lo puede hacer así, de un solo, con tal de que haga las operaciones correctas, el procedimiento va a estar muy bien. Y hay que tener mucho cuidado al momento de restarle la unidad al exponente. Ejemplo 4. Sea B de R, o sea, estamos calculando un volumen, 4/3 de pi por radio al cubo. Encuentre, ¿qué significa esta expresión? La derivada con respecto a R. O sea, que vamos a tomar en cuenta solo la variable R. D de R quiere decir derivar con respecto a R, lo que les estoy comentando. Vamos a derivar solo con respecto a la variable R, de la siguiente manera. En la función anterior vemos que hay varias variables. Tenemos pi y tenemos r. La notación del recuadro, o sea de este, nos indica que vamos a derivar con respecto a la variable r. Es decir, tomaremos en cuenta solo a la variable r al momento de derivar. Lo demás será constante. Veamos. Solución. Entonces, este 3 lo bajamos a multiplicar y le restamos una unidad. Y aquí está. 4/3 de pi por 3 radio al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque era al cubo, bajo el 3, aquí está, y le resto una unidad al exponente. Ahora vamos a simplificar. Como esto es un producto, lo podemos simplificar. 4 por 3 son 12. Y lo divido entre 3. ¿Cuánto nos queda? A 4. También lo podemos ver de la siguiente forma. Cancelar este 3 que tenemos aquí con este otro 3. ¿Y qué nos queda? 4pi por radio al cuadrado. De esa forma hemos encontrado esa derivada. Derivamos con respecto a r, si se fijan. Solo tocamos la variable r. Gracias por su atención. Recuerda tomar las medidas de prevención del COVID-19. Te queremos estudiando en casa.